Buenas tardes, un día más nos encontramos aquí, el primer día de la semana, para servir y adorar a nuestro Dios, el Dios vivo. En el libro de Mateo nos habla acerca de un evento. Jesús en el jardín de Getsemaní. Piense si en algún tiempo en el cual usted se ha encontrado muy deprimido, ha tenido que pagar las consecuencias de algún pecado o ha pasado por una crisis económica, ha experimentado la muerte de un ser amado o sus planes han sido destruidos. ¿Cómo proceder cuando la angustia está a punto de sofocarnos? Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús estaba deprimido, angustiado, el Señor. Sí. Pero ¿cómo Él reaccionó? ¿Cómo reaccionó Jesús a estos sentimientos? ¿Y cómo Él puede ser nuestro modelo? Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Era de noche, dentro de unas pocas horas viene Judas y sus secuaces. Desde las 3 de la mañana, el versículo 26 nos habla así. Leamos el versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sabemos que Jesús estaba a punto de ser entregado y que desde la mañana, a las 3 de la mañana, hubo juicios hasta como las 8 de la mañana, y entonces después fue enclavado en la cruz. Jesús estaba en angustia, pero ¿qué fue lo que hizo? Vamos a leer y sacar lecciones para nosotros de lo que Él hizo. Leamos del versículo 36 al 38 en el libro de Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 38. Nos dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El versículo 37 nos habla de la angustia, que Jesús estaba angustiado en gran manera. Y el versículo 38 dijo que estaba muy triste hasta la muerte. El Señor en angustia. Lucas nos llega a decir de que llegó a un punto de que su sudor era como grandes gotas de sangre. Libro de Lucas capítulo 22 y versículo 44 nos habla y nos dice: y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ¿qué podemos aprender de esto?
podemos aprender de que no necesariamente es pecado estar en angustia y que es cosa natural bajo ciertas circunstancias. Pero algunos parecen pensar que es pecado estar en angustia o estar deprimido. Lo que es verdad es que muchos de nuestros problemas provienen del pecado. El orgullo, el materialismo, es un pecado el cual nos atrae problemas. Pero muchos se deprimen no de pecado, sino de circunstancias de la vida, así como Jesús. A veces cuando alguien está deprimido, en vez de apoyar al amigo, lo regañan. Así lo hicieron los amigos de Job. Ellos le dicen: si tuvieras fe, tendrías confianza en Dios. Le repiten: ¿dónde está tu fe? Creeremos que le habrían dicho esto a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando lo vieron en angustia. Jesús tenía fe, pero era natural la depresión que estaba sucediendo y que estaba pasando frente a la carga tremenda que enfrentaba. Hay una filosofía que está llegando a ser muy popular en varios círculos religiosos. Te dicen: siempre hay que estar sonriendo, todos tienen que ser felices. Soy feliz, usted feliz, todos estamos felices. Por lo general, es cierto, deberíamos estar felices. Veamos en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4 y versículo del 4 al 6. Filipenses capítulo 4 del 4 al 6, que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos estar felices y regocijándonos en el Señor de que Él está con nosotros. Pero no es natural siempre estando riéndose, porque el resultado de esta filosofía son risas artificiales, como si estuviéramos drogados. Es pecado no estar siempre sonriendo. Podríamos comentar con alguien y le diríamos: hoy tenemos un día muy hermoso. Su respuesta quizás sería: todos los días son hermosos porque son del Señor y nos da un día más. Ojalá y fuera así conmigo, porque todos los días no son hermosos. Hay días en los cuales sufrimos. Y aquella noche en Getsemaní, no todo fue hermoso para nuestro Señor Jesucristo, pues esperaba su muerte. No nos sintamos culpables por estar tristes, porque no es pecado estar triste. No regañemos a nuestros hermanos deprimidos como lo hicieron los amigos de Job.
más debemos orar con ellos, simpatizar con ellos, quizás poner el brazo alrededor de sus hombros y alientarlos en lugar de regañarlos. Si regresamos al libro de Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y leemos el versículo 39. Nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 44 nos dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 42 nos dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La depresión se trata mejor con la oración ferviente, pero no cualquier oración, sino una oración ferviente, así como lo dice el versículo 39. Postró su rostro orando. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted se postró sobre su rostro para orar? ¿Cuándo fue esa última vez? A veces necesitamos la angustia y la depresión para ayudarnos a orar mejor. Tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos a Pablo y su aguijón en la carne. Y oró 3 veces en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Oró 3 veces de que ese aguijón se le quitara. Y la respuesta fue no. Porque así te necesito, así eres fuerte. Los cristianos oraron toda la noche por Pedro el día que él estaba en prisión para que lo liberaran. Libro de los Hechos capítulo 12, versículo del 3 al 5. Hechos capítulo 12, versículo del 3 al 5 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los cristianos oraban toda la noche por Pedro para que fuera liberado. Libro de Santiago nos dice que debemos orar. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En fin, debemos seguir el ejemplo de Jesús, que postrado sobre su rostro oraba. Y dediquémonos a la oración en todo tiempo. Regresemos al libro de Mateo capítulo 26. Y si leemos el versículo 40, nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El versículo 43 nos dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, no durmamos cuando nuestros hermanos en la fe necesitan nuestro apoyo. Qué bonito si Jesús les hubiera encontrado orando en lugar de durmiendo. Que les hubiera encontrado diciendo: Padre, ayuda a Jesús. Ayúdalo a que sea fuerte. Ayúdanos a nosotros a ser fuertes. Pero en vez de esto, estaban durmiendo. ¿Cómo dormimos cuando nosotros nuestros hermanos necesitan de nuestra ayuda? Dormimos al no estar pendientes, ocupados de nuestros quehaceres. Tenemos mucho que hacer para preocuparnos por nuestro hermano. Dormimos cuando no preguntamos por la vida del otro. Dormimos cuando no les amamos lo suficiente. Sé que algunos quieren enfrentar los problemas con ayuda de otros. Sé también que otros quieren estar solos. Pero aún los que les gusta estar solos, les gusta tener a otros cerca. Jesús los dejó en el huerto y se fue un poco más adelante, a un tiro de piedra más allá, a orar. A veces hay que reconocer que los amigos a veces no necesitan palabras, sino que estemos cerca de ellos, que vean que tienen un apoyo, orando por ellos y no durmiendo. Leamos el versículo 42, donde nos dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No tenemos derecho de imponer nuestra voluntad en Dios. Ningún derecho tenemos. El mismo Señor habla y nos dice: si no puede pasar esta copa, hágase su voluntad. El Hijo de Dios le dice a su Padre que puede hacer su voluntad si esta copa no puede pasar por él. Dice: no como yo quiero, sino como tú quieres. Estas palabras indican humildad, indican sujeción, e indican confianza en su Padre. La contestación del Padre fue no. Porque no hubo forma en que el hombre podría ser salvo sin esta muerte espantosa en la cruz, la cual Jesús iba a pasar. Y Jesús lo aceptó, porque Él dice: no como yo quiero, sino como tú quieres. A veces queremos imponer nuestra voluntad en el Padre, en la práctica. Algunas veces ha mostrado a alguien con la Biblia que está en un error. Y al hacerlo, esta persona le ha contestado: he orado a Dios que me dé una señal si yo estoy mal. Y al comprobarle con la Biblia, allí estaba la voluntad de Dios revelada.
revelada en la Biblia, pero él no quiso hacer caso. No quiso hacer caso de Dios. A veces le dicen: consígueme trabajo, sáname, quita este aguijón que me está molestando el día de hoy. Es tratando de decirle a Dios lo que debe hacer. En una ocasión oí a un predicador en el radio que predicaba y criticaba a los que dicen en su oración: si es tu voluntad. Y dijo con sarcasmo: si tú pides a Dios, sáname si es tu voluntad, es porque te falta fe. Dios no quiere que estés enfermo. Es el diablo que quiere que estés enfermo. Tú solamente di: sáname, sáname. ¿Acaso condenó Jesús a Pablo o a Juan? Debemos reconocer que no siempre es la voluntad de Dios quitar los aguijones que nos agravan. El de Pablo, la enfermedad, no le fue quitada. Pero a través de estos aguijones llegamos a confiar muchas veces en él. Pero el sarcasmo de este predicador fue superado solamente por su ignorancia. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a Dios? Nadie. Eso es una blasfemia. Es mejor que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador y digamos al orar: si es tu voluntad. Leamos el versículo 45 y 46, donde nos dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ganamos fuerza al acercarnos a Dios. Porque Jesús antes que estaba deprimido, pero ahora está decidido, con valor, está listo para enfrentar la prueba más grande que podemos tener. Ya vimos que Dios no quitó la necesidad del sacrificio, pero vemos que sí le dio fuerza para enfrentarlo. Así es con nosotros. Dios muchas veces elige no quitarnos las enfermedades o los problemas que tenemos. No promete nunca en la Biblia que su propósito es quitar problemas físicos, sino dice que el cristiano va a sufrir. Pero Él sí nos da fuerza para poder enfrentarnos con la maldad. Como ejemplo, una madre que pierde a su hijo llora todos los días, pero Dios le ayuda. Pero aquí está una clave: después de orar, estemos ocupados en servir a otros, porque venimos a servir. Si Jesucristo vino a servir y Él es nuestro ejemplo, nosotros también debemos servir a otros. Y en la frase que habla y dice: levantaos, vamos, ved, es importante. Después de tiempo de oración y lamentación, conviene volver a trabajar y a servir. Porque Cristo vino a servir y Él es nuestro ejemplo. Así, siguiendo el ejemplo de Jesús,
podemos tener la fuerza para luchar con los problemas dolorosos de la vida. Yo les aseguro que después de 5 segundos en el cielo, todas las lágrimas, todo el dolor será como nada. Todo aquello que hayan padecido en vida será como nada. 5 segundos en el cielo. Usted se encuentra triste, con un hueco en la vida. Le aconsejo que siga las claves de Jesús. No es pecado en sí el estar deprimido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de dolor. Pero la oración es la mejor forma para tratarlo. Pero si usted no es cristiano, no tiene ese privilegio. Busque la ayuda de hermanos. No durmamos frente a los problemas de otros. Acepte la voluntad de Dios y acérquese así a Él. Él le dará fuerza para luchar con los problemas. ¿Y qué con los que no tienen estos privilegios? Yo no alcanzo a comprender cómo ellos pueden luchar con sus problemas sin tener el privilegio de ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Tiene los privilegios de ser hijo de Dios. Pues si no es así, ¿cómo usted puede luchar con las dificultades de la vida sin tener a Cristo en su vida? Cristo pagó por nuestros pecados. Pagó con su propia vida. ¿Sabe usted que si rechaza a Cristo, usted tiene que pagar por sus pecados por sí mismo? ¿Para qué seguir luchando solo? ¿Para qué seguir luchando solo con los problemas de la vida si Cristo te ama y murió por ti? Y Él quiere darte fuerza para luchar con esos problemas. ¿Habrá alguien aquí dispuesto a llegar a ser seguidor de Cristo el día de hoy? Leamos Hechos capítulo 2, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Donde nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete el día de hoy. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero no tenemos la vida comprada. No sabemos si el día de mañana ya no estemos aquí. Y entonces será demasiado tarde. Todo está preparado, todo está listo para que puedas obedecer al Señor. Las aguas del bautismo, tu confesión, has oído la palabra. Créela, Cristo te espera con los brazos abiertos. Confiesa que Él es tu Salvador y bautízate para que así puedas tener su ayuda con tus problemas diarios. Si te podemos ayudar en algo, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.